Vamos a leer la palabra. Dice la Biblia de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria sea al Señor. Quisiera, hermanos, comenzar diciéndoles que este es un punto de incertidumbre grande de los discípulos. Ellos habían caminado durante el ministerio del Señor y el Señor estaba ya prácticamente acercándose a la mitad de su ministerio para luego posteriormente ir a la muerte, es decir, al propósito por el cual Él vino a esta tierra, que era a redimir los pecados de cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar que ellos habían caminado con Él todo el tiempo, a pesar que ellos habían visto maravillas, habían sido discipulados, instruidos, habían sido hermanos ministrados en muchas ocasiones por Él, había cierta duda en sus corazones cuando llegan a este capítulo, porque cuando llegan a este capítulo dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando llega una turbación a nuestro corazón, precisamente nace de la incertidumbre en que muchas veces, hermanos, somos cautivos por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios temores. Dios nos ha dado, hermanos, ese poder, esa gracia y esa misericordia que Él ha derramado a través de su palabra, y nos ha dado promesas, nos ha dado, hermanos, la salvación, nos ha dado el poder ser herederos de todas las riquezas en gloria, pero muchas veces dudamos, y dudamos porque, hermanos queridos, nosotros siempre estamos pensando que humanamente vamos a poder agradar a Dios. Sin embargo, no es así. Esto no es un sacrificio el que nosotros estamos haciendo. Es un ejercicio espiritual que nos lleva, hermanos, figuradamente a ir haciendo un ahorro para el reino de los cielos. El Señor lo dijo claramente, hermanos, en la palabra del Señor, que acumulemos tesoros para el reino de los cielos, donde ni la polía ni los ricos rompen, ni donde ladrones minan y hurtan. Porque cuando nosotros hacemos tesoros en esta tierra, podemos tomar algún valor de todo lo que es posesivamente agradable para nosotros, nuestra casa. Mucha gente, hermanos queridos, estos días adorna su casa con luces, adorna sus casas con árboles frondosos y luces por acá y luces por allá, pero lo que menos tienen es luz dentro de su corazón. Es por ello de que viven en tinieblas, es por ello que viven aislados de las verdades de Dios y en muchas ocasiones se ven obligados, hermanos queridos, a abrazar falsas doctrinas, a abrazar falsas enseñanzas. Pero yo creo que a través de la palabra, el Señor nos muestra y nos enseña, hermanos, el camino, la verdad y la vida, como lo dice este capítulo, en el capítulo 14, versículo número 6, que está más adelante. Ahora bien, dice que Él ha ido a preparar lugar para vosotros, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que nunca en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, usted va a hallar con certeza que Dios haya prometido a alguien un reino celestial, sino que solamente a Abraham le dijo esta palabra: tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero a nosotros el Señor nos ha hablado con tanta certeza que va a establecer, hermanos, un lugar, una morada celestial, una patria, un lugar donde, hermanos, nosotros vamos a poder habitar con Él. Sin embargo, cuando el Señor añade estas palabras, ellos quizás comprendieron que Él iba a levantar un reino en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque el Señor había prometido a David que Él iba a restablecer el tabernáculo de David, el tabernáculo caído, y que el Señor Jesús, por descendencia, hermanos, desde el rey David hasta sus tiempos, había de centrarse en el trono de David. Sin embargo, hermanos, ellos esperaban en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que su enseñanza fuera enfocada para poder pelear contra su feroz enemigo, que era Roma, para derrotar al enemigo y establecer un reino en esta tierra. Sin embargo, el Señor claramente le dijo a aquel hombre, hermanos, que lo estaba interrogando, le dijo: mi reino no es de esta tierra, porque si mi reino fuera de esta tierra, yo le pediría a mi Padre que envíe legiones de ángeles
para que, hermanos, pudieran destruir aquella nación pagana. Ahora bien, yo quisiera enfocarme en el hecho, hermanos, de que Dios tiene un plan trazado desde los tiempos, y esos tiempos que dio, hermanos, desde la antigüedad, venían figurando cosas que habrían de venir, y la palabra de Dios es clara, como lo dice el libro de Hebreos. Pero la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca pudo cambiar al hombre, ni transformarlo, ni santificarlo, hermanos, ni hacerlo perfecto por los constantes sacrificios que allá se hacían. Sino que, hermanos, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo que Dios le dio a su pueblo, a su nación, a ese pueblo que él había elegido, les dio el pacto, les dio la duración, la promulgación de la ley, les dio las promesas, les dio estatutos. Y entonces toda esta riqueza que ellos habían recibido, cuando se había de manifestar lo que se había de manifestar, que era la venida del Señor, ellos no pudieron apreciar la venida del Señor de la manera que ahora usted y yo lo hemos apreciado, porque para ellos hay un velo hasta el día de hoy. Y es el velo, hermanos, por la ley de Moisés, que ellos no pueden apreciar que él es el Mesías. Cuando los discípulos, hermanos, principalmente Tomás, comienza a decirle, hermanos, creo que es en el versículo 5, dice, muéstranos el camino al Padre. Entonces él dice claramente, tanto tiempo que he estado con vosotros y no conocéis al Padre, creed en Dios, también creer en mí. Entonces, hermano, ¿qué está detallando el Señor ahí? De que lo que nosotros luchamos, por lo que nosotros anhelamos, estar en vigilias, en ayunos, santificándonos para la gloria de Dios, no lo hacemos con el objetivo de establecernos en esta tierra y de echar raíces en esta tierra, sino, hermanos, que esperamos de parte del Señor cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Es por ello de que me llama mucho la atención que en estos días, hermanos, la gente se aferra a grandes cosas materiales y si no las consiguen, hay tristeza, hay decadencia en sus corazones. Pero una sola cosa, hermanos, me maravilla que el Señor le dijo a un hombre, porque aquel hombre comenzó a decir en su corazón, oh alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocíjate. Sin embargo, el Señor le dijo claramente, necio, ¿de quién será tu alma si hoy vinieran a pedir cuenta? Una de las figuras muy importantes que a mí me gusta detallar, hermanos, es de que estamos viviendo el último tiempo de la historia y que realmente muchos, por no leer la palabra, ni siquiera conocemos el significado glorioso de las profecías que ya se están manifestando. Dios tiene un reloj, Dios tiene un calendario. Sin embargo, dice la palabra, que el día ni la hora, ni mi Padre, perdón, ni los ángeles, ni nadie lo sabe. Solo mi Padre sabe el día en el cual yo voy a retornar a esta tierra. Ahora bien, eso no nos puede llenar de incertidumbre, porque si nosotros supiéramos que el Señor va a venir hoy en la noche, nosotros nos preparamos. Pero la palabra del Señor es clara y nos dice que hay que velar y orar en todo tiempo para no caer en tentación. Es precisamente la tentación que viene a nuestra vida, no porque Dios quiere que llegue, sino porque nosotros, de nuestras propias concupiscencias, de nuestra mala manera de vivir, vamos apagando la llama del fuego de Dios en nuestros corazones y no nos permite ver las maravillas, no nos permite ver los milagros de Dios. Yo quiero acentuar, hermanos, en todo ello lo que hemos hablado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo le daría una pregunta. ¿Usted cree que existe el cielo? ¿Cree que existe la eternidad? ¿Usted cree, hermano, que existe esa patria celestial? Yo sí lo creo. ¿Pero por qué lo creo? Porque la palabra de Dios es explícita y la palabra de Dios es verdadera y ni una tilde ni una jota pasará de ella hasta que todo tenga fiel cumplimiento. Ahora bien, muchos del Antiguo Testamento murieron con esperanza, murieron guardándose para Dios. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento sufrieron escarnio, persecución, sufrieron muerte, sufrieron todo tipo de cosas, pero porque ellos, hermanos, estaban experimentando en su carne el sentir de Dios para su pueblo. Lo que Dios deseaba para su pueblo lo manifestaba en aquellos profetas. Ahora nosotros como hijos de Dios sabemos, hermanos, que vamos llevando los padecimientos de Cristo. ¿Por qué razón?
razón, porque el Señor dijo, ninguno que toma su cruz no puede seguirme, si no toma su cruz no es mi discípulo. Cuando ellos oyeron esta palabra, ellos sabían que se refería, hermanos, tomar una cruz. Se refería a muerte, escarnio, la peor muerte que los romanos daban a aquellos que hermanos, volvían insurrectos, que se volvían hostiles y molestos para lo que era, hermanos, su reino, aquel reino que ellos habían establecido. Pero cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, no esa cruz de palo que quizás usted se pone ahí como escapulario, eso no sirve para nada, sino la cruz de Cristo en los padecimientos de Cristo, es decir, en las persecuciones, es decir, en las tribulaciones, es decir, hermano, en todo tipo de situaciones que nosotros vivamos en esta tierra, es esa cruz de Cristo la que nos vivifica y lo que nos hace, hermanos, identificarnos con Él como discípulos, como hermanos seguidores, como hijos de Él. Es por ello de que esta noche yo quisiera, hermanos, darle mayor énfasis a este tema y quisiera hablarle del aspecto, hermanos, de que para que nosotros oigamos la trompeta final, tiene que haber aceite en nuestras lámparas. ¿Por qué razón le digo esto? En el Antiguo Testamento, cuando el templo se reedificó, hermanos, después del tabernáculo, dice la Biblia de que cuando se hizo esa fiesta gloriosa de la hermanos, lo que se le llama la dedicación, lo que se le llama aquella fiesta de dedicación, cuando se estableció eso y Salomón terminó el templo, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y encendió la menorá. Es decir, la menorá era, hermanos, el candelabro de 7 picos que representan los 7 espíritus de Dios que estaba dentro del templo. Y Dios había dado una orden que jamás en la vida esa lámpara tenía que apagarse. Tenía que estar ardiendo día y noche y por todo el tiempo que fuera posible, hermanos, hasta su venida, pero no tenía que apagarse esa lámpara en el templo. Sin embargo, ellos cayeron en idolatría. Sin embargo, ellos cayeron en adulterio espiritual y Dios, hermanos, les envía que fuesen esclavos, que fuesen, hermanos, prisioneros de naciones que odiaban al pueblo de Israel, y la lámpara de Dios se apagó durante 400 años. Es ahí cuando brota aquel, hermanos, viene aquel gran profeta llamado Juan el Bautista y comienza a decir esta palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los de valle de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este era el comienzo de uno de los ministerios más gloriosos que ha existido, el de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Juan en el capítulo 1, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y no hay mayor condenación que cuando el hombre es conocedor de la verdad, es conocedor de las promesas, es conocedor, hermano, de toda la gloria de Dios, y se vuelve a las tinieblas. Hermanos, su vida se entenebrece tanto que es tan difícil poder levantarse, pero para Dios no hay nada imposible. Quiero, hermanos, recalcar de que en el Antiguo Testamento, durante el tiempo bíblico, en el sitio de Israel, en el lugar del templo, en el monte Sión, donde el monte Moriah, donde estaba, es una sola parte, tiene el mismo nombre, usted le puede llamar monte Sión, monte Moriah, monte de los Olivos, es una sola emplanada. En ese lugar, hermanos, cada séptimo mes del calendario hebreo se celebraba una fiesta muy gloriosa que era la fiesta, hermano, de las trompetas, es decir, la fiesta del Yom Teruah. Sin embargo, hermanos, ellos lo celebraban en el mes de Tisri, que es para nosotros septiembre. El mes de Tisri era el mes séptimo para ellos, y en los primeros días del mes se celebraba una fiesta muy gloriosa. Y esa fiesta tenía que ver con lo que ahora nosotros proféticamente estamos viviendo. Durante todo el mes se sonaban muchas trompetas. Sonaba una trompeta, sonaba otra trompeta, pero cuando llegaba el día 29 de ese mes, se sonaban 7 trompetas. Pero lo más hermoso de todo esto es el ensayo que el sacerdote hacía en esos tiempos bíblicos, cuando él mandaba 2 testigos y los mandaba, hermanos, hacia el lado norte del templo para que ellos divisaran, hermanos, la luna nueva. Y cuando la luna nueva era divisada, ellos corrían hacia el templo
Llegaban a la guardia y le decían al sacerdote que estaba arriba en la base del templo: hemos visto la luna nueva. Y entonces venía el sumo sacerdote y les decía las mismas palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis, cuando los dos testigos han sido muertos después de predicar 1260 días. Dice la Biblia que están pudriéndose 3 días allí en la plaza. Públicamente la gente los está viendo descomponerse, pero al tercer día estos cuerpos de estos hombres resucitan. Pero cuando resucitan, dice la palabra que un ángel les dice: subid acá, y ellos suben a la presencia y el ángel les revela las cosas por venir. De igual manera, cuando enviaban a estos dos testigos, el sacerdote les decía: suban, y les decía que habían visto por 2 testigos la luna nueva. Era ahí cuando el sacerdote decía: tocad trompeta en Sión. Y el sacerdote comenzaban, hermanos, durante todos aquellos montes se encendían luces y sonaban las trompetas. Ahora, ese sonar de la trompeta, que tenía un significado profético que es para nosotros, se va a cumplir cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo. Pero el día y la hora nosotros no lo sabemos, solamente el Padre. Solamente Él sabe el día y la hora cuando Él va a mandar a su Hijo para que Él, hermanos, nos despose y nosotros nos vayamos a esas bodas gloriosas a casarnos con Él. Ahí entra una figura muy importante. En tiempos bíblicos, hermanos, cuando un hombre, los patriarcas mayormente como Abraham, tenían un hijo del cual iba a ir la descendencia mesiánica, ellos procuraban de que el hijo se casara a los 40 años. Isaac, ¿se recuerdan de Isaac? Abraham llamó a su siervo, a su mayordomo, el que estaba sobre todos los bienes, y le dice: pon la mano debajo de tu brazo. Y le hizo jurar: y yo te hago jurar hoy que vayas a mi parentela y busques esposa para mi hijo. Desde allí comienza una figura de todo lo que el Señor iba a hacer en tiempos finales. La Biblia nos habla con claridad, hermanos queridos, en el capítulo 25 de San Mateo, de 10 vírgenes. Una figura alegórica, no lo voy a tomar como una palabra, sino como un símil. Él toma esa alegoría de cómo se daban las bodas en aquellos tiempos. Y era, hermanos, ordenado de que cuando el padre creía que el hijo estaba preparado, entonces el padre le decía al hijo: ve a buscar a tu esposa. Entonces el hijo se iba a la casa de la que había sido, hermanos, la mujer que él iba a tomar como esposa. Llegaba donde el padre de la novia y le pedía la mano. Y entonces, si el padre aceptaba, entonces venía el padre y él pedía una dote, es decir, una prenda, un precio, un valor por aquella novia. Entonces, hermanos queridos, vemos ahí cómo Dios va hablando en figuras del Antiguo Testamento y aún en estas alegorías como la de las 10 vírgenes. Mucho se habla de las 10 vírgenes y lo comparamos con la iglesia del Antiguo, del Nuevo Testamento, y lo comparamos con muchas situaciones que usted quiera, lo puede comparar. Pero en estos tiempos finales, hermanos queridos, nosotros representamos una parte de esas 10 vírgenes. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia de que 5 de ellas eran insensatas. Y una persona insensata es una persona que no se va a percibir del mal que viene por su vida. Una persona que no va a estar, hermano, de acorde con el tiempo que Dios ha establecido. Una persona que va a ignorar las profecías de Dios. Una persona que no va a indagar en la palabra de Dios. Una persona que no va a estar, hermanos, presta para poder oír la voz, el sonido de la trompeta. La iglesia hoy en día está dormida, estamos dormidos, no queremos aceptar. Muchas veces nos relacionamos, y principalmente cuando el Señor da un anuncio profético a las 7 iglesias del Apocalipsis, siempre nos relacionamos con lo mejor de esas iglesias, pero nunca con lo peor. Porque cuando la Biblia dice a aquella iglesia: te vomitaré de mi boca por cuanto no fuiste caliente ni fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. O frío, perdón. Sucede que cuando, hermanos, usted toma un poco de agua que está, hermanos, tibia, la tibieza lo que hace es que usted pueda vomitar, le da náuseas. De igual manera, hermanos queridos, cuando en Israel se usaban esas lámparas de olivo,
de aceite de olivo dentro de las casas, esas lámparas servían para iluminarse. Después que se había usado el aceite era trasegado y se usaba ese aceite que tenía menos valor para poder iluminarse dentro de las casas. Pero pasa una situación, que cuando el pábilo de aquella lámpara comenzaba a perder su llama, despedía, hermanos, un olor nauseabundo, que los que estaban adentro de la casa sentían ganas de vomitar, porque era un humo insoportable. Ya la llama había perdido, hermanos, su potencia. Cuando nosotros como hijos de Dios vamos perdiendo la luz de Dios en nuestra vida, vamos perdiendo la brillantez, vamos perdiendo, hermanos queridos, ese colorido, esa gracia que Dios ha derramado, ya no somos de bendición ni para nuestros familiares, ni para nuestra casa, ni para nuestra esposa, ni para nuestros hijos, sino que nos volvemos, hermanos queridos, en instrumentos que solamente, como dice Pablo, solo retiñen. Solamente hacemos bulla nada más, porque ya el aceite en nosotros se ha consumido. Pero misericordia de Dios, hermanos queridos, como lo dice en el profeta Isaías, que él no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo cuando humeare. Nosotros somos tan crueles que cuando un hermano ya se le está acabando el brillo de Dios, está decayendo, se ve triste, se ve atribulado, lo que menos hacemos es, hermanos, sentir empatía y orar por él y tratar de que ese hermano no apague el don de Dios que Dios ha depositado en él, sino que lo terminamos de apagar nosotros. Pero el Señor no es así. El Señor enciende esa llama en el momento que nosotros ya no tenemos fuerza para brillar. En el momento que nosotros decimos, Señor, yo ya no aguanto esta prueba, llevo años y no veo una salida. Quiero decirle algo muy importante. Si Dios no te pasa por el molino de la prueba, no te pasa por la piedra de molino, hermano, no vas a ser de bendición. Yo no voy a ser de bendición. Nos duele y no queremos aceptar que, hermanos, va a venir tribulación a nuestra vida. Porque la teología moderna nos ha vendido la idea que somos intocables, que el diablo no lo puede, hermanos, hacer nada, que no puede poner tropiezos porque somos blindados. Sin embargo, no es así. Aún el mismo apóstol Pablo, hermanos, fue apedreado, fue perseguido, tuvo hambre, padeció, hermanos, persecución, espada, ante falsos hermanos, se vio obligado muchas veces a tirarlo a toalla en muchos proyectos, en muchas misiones. Un predicador antiguo llamado Martín Lutero, y digo predicador porque no me consta a mí si haya nacido de nuevo. Ellos eran reformadores nada más que Dios levantó, pero eran humanistas, nunca dejaron su religión. Y eso es lo que yo pretendo decirte esta noche, hermanos, no ofenderte. Posiblemente muchos de nosotros solo vamos a servir de puente para que cientos de personas se salven, pero no es ese el propósito de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que habiendo sido yo heraldo, venga, hermanos, a ser descalificado de esta carrera cristiana. Porque todo aquel que no pelea legítimamente y que no lucha legítimamente y que no corre por la corona legítimamente, en aquel día nosotros nos vamos a ver avergonzados por el Señor. Por eso, misericordia de Dios que el Señor nos haya hablado de esta manera y cómo Él nos está mostrando qué es lo que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos queridos, que Dios tiene grandes propósitos para con nosotros, pero tienen que cumplirse tres cosas en nuestra vida: oración, lectura de la palabra y pruebas. Si no viene la prueba a nuestra vida, Dios no va a poder moldear nuestro carácter, no va a poder moldear, hermano, nuestro temperamento, nuestra manera de ser y de pensar. Y todo el tiempo nosotros vamos a estar siendo, hermanos, machacados por Dios mientras no querramos doblegarnos a la voluntad del Señor. El Señor dijo: tomad mi yugo, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Qué significa eso, hermanos queridos? Que cuando nosotros tenemos el yugo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra cerviz, vamos a caminar en victoria. Vamos a caminar no por nuestras propias fuerzas, porque el evangelio no consiste en lo que usted pueda darle a Dios.
sino en lo que él ya vio en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Él dijo, hermanos, que el camino ya estaba preparado. Y una de las razones por las cuales me maravilla este versículo que hemos leído, del capítulo 14 y versículo 1, es porque cuando Felipe tiene, hermano, esa intervención de parte del Señor, Felipe tiene una palabra clave que el Señor le dice. Y Felipe le dice, Felipe, porque te dije que estaba debajo de la higuera, te maravillaste. Cosas mayores verás, y he aquí en delante verás ángeles que bajan y ángeles que suben. Lo mismo que Jacob vio en aquel lugar donde se postró a dormir y dijo que aquel lugar era casa de Dios. ¿Se recuerdan? En el Betel como Dios se le manifestó. Quiero decirle, hermanos, que a través de la muerte de Cristo, nosotros tenemos una escalera directa hacia el cielo. Y esa escalera, hermanos, tiene muchos peldaños. Y cada uno de esos peldaños que nosotros vamos subiendo día a día, los vamos logrando no por esfuerzos propios, sino por la misericordia de Dios. ¿Cuántos hermanos han desfallecido en sus ministerios? ¿Cuántas iglesias se están cerrando hoy en día? No porque Dios no sea fiel, no porque Dios no sea un Dios poderoso para sostener la vida. Fueron porque se les acabó el aceite en sus lámparas. Y esta noche sería bueno que nosotros meditemos una cosa. Cuando el Señor había de ir a la muerte, había de ir, hermanos, a rectificar su ministerio, a lograr, hermanos, que a través de ese ministerio que él tenía de oración, él confirmara lo que iba a hacer en la cruz sin que Satanás pudiera meter mano. Fue cuando él fue a orar al Getsemaní. ¿Se recuerdan? Dice la Biblia que él en su agonía comenzó, hermanos, a llorar como gotas gruesas de sangre y dijo esta palabra: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como sea tu voluntad, como tú quieras. Él sabía que iba a enfrentar una muerte cruel. ¿Y cuál era esa copa que él iba a beber? Los pecados abominables, las rebeldías, las rebeliones, hermanos, toda aquella, hermanos, incredulidad de la humanidad. Esa copa de amargura es la que muchas veces nosotros bebemos. El Señor claramente lo dijo: del bautismo que yo soy bautizado, vosotros también seréis. Y de la copa que yo bebiere, también vosotros beberéis. Pero ¿cuál es esa copa? No es una copa literal, sino que es una copa en los padecimientos del Señor. Como les decía, en el significado de la cruz, no lo hace un elemento valioso materialmente, sino en el espíritu. Es por ello, hermanos, que a mí me maravilla cómo el Señor toma esta virtud de poder poner este ejemplo que yo les estaba trazando en el capítulo 25 de San Mateo. Luego que el novio había llegado y hace trato con el padre le pide una prenda. Ellos hacen una ceremonia, se junta la novia y el novio y toman una copa y la beben juntos. Luego, ese pacto de confirmación, él sale hacia donde el padre, a preparar lugar para la que va a ser su esposa. Nosotros estamos recibiendo de parte de Dios la palabra gloriosa de que un día, tarde o temprano, hermano, va a sonar la trompeta, la final trompeta, porque Pablo lo dice. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos. Pero para que eso pase, para que nosotros podamos estar apercibidos al sonar de la última trompeta, tenemos que saber algo muy esencial. Tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Y vea bien lo que pasa ahí. Cuando el Señor está clamando y está derramando, hermanos, sangre por sus ojos, está sufriendo la agonía, él está viendo todo el panorama futuro de lo que él va a pasar. Dice la Biblia que claramente, hermanos, un ángel llegó para confortarlo, porque fue tanta su agonía. Yo quiero decirte algo a ti, hermano. Entre más prueba pases, más vas a brillar para el mundo. Entre más tribulación pases,
tú vas a brillar más como hijo de Dios. ¿Por qué? La palabra Getsemaní lo que significa es prensa de olivos. Y lo que el Señor fue a hacer ahí, hermanos, es un acto simbólico. Entre tanto que el Señor te va a poner prueba y prueba, va a ser como esa semilla, como ese fruto, hermanos, de olivo, que cuando más se aprieta en aquella prensa de olivos, saca un aceite, hermanos, que va a ser una bendición para este mundo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que saque todo espíritu, hermanos, de nosotros de acomodamiento y que eche fuera todo aceite rancio de nuestra vida, porque escrito está en la palabra del Señor y lo dice claramente, hermano, que no va a poner el Señor vino nuevo en odres viejos. Amén. Es necesario que lo nuevo sea con lo nuevo. Y si usted y yo todavía tenemos hermanos, tenemos aquello en nuestro corazón de decir, Señor, ahora he nacido de nuevo yo, estaré preparado para esa grande bendición, porque muchos clamamos por dones, muchos clamamos por ver la gloria de Dios. Yo lo anhelo. Yo desde que me convertí hace más de 20 años le decía yo, Señor, yo quiero ver multitudes, yo quiero ver, pero eso es lo que yo siento. Y otra cosa es querer llevar el yugo del Señor. Dice él que el yugo es fácil y ligera su carga. Aquí entra una figura muy importante para nosotros y se lo voy a decir por qué. En la iglesia tenemos diferentes tipos de carácter y esos diferentes tipos de carácter son los que muchas veces no nos dejan avanzar en el ministerio que Dios ha delegado a nuestra vida. Pero lo principalmente que ocupa Satanás para poder, hermanos, apartarnos a nosotros de la bendición, es la envidia hacia los demás. Jamás usted y yo, hermanos, nos tenemos que sentir envidiosos cuando un hermano está siendo usado en el Espíritu Santo. Porque va a llegar aquella amargura a su corazón y va a decir, 20 años he clamado y no me ha bautizado el Señor. Si no lo ha bautizado es porque hay algo ahí. ¿Para qué quiere usted el Espíritu Santo en su vida? ¿Para estar en una hamaca con un coco? Hermano, yo me recuerdo que cuando yo fui bautizado en el Espíritu junto con mi esposa, la iglesia decía, si quieres ser líder de un grupo familiar, tiene que venir íbamos a vigilias y pasábamos madrugadas enteras. Señor, yo te voy a servir. Fueron años tan gloriosos, hermano, que yo pude ver la mano de Dios, conversiones, reconcilios, conversiones de pandilleros, borrachines, vagos. Hermanos, es una maravilla, pero cuando uno deja de ver la gloria de Dios, no es porque Dios sea estéril, sino porque uno ha apagado el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es enterrar el talento. Eso es enterrar, hermanos. No va a venir nadie más a ocupar el puesto de mi hermana Ceci o de mi hermano Melvin. Jamás. Porque esa unción Dios se las ha dado a ellos. Y si ellos no hacen lo que tienen que hacer, Dios les va a demandar en aquel día. Usted luche, glorifique a Dios para que Dios lo prepare a usted para una bendición propia. Para que usted sea un vaso útil en las manos de Dios pasando su propio proceso. Es muy importante que sepamos esto, que cuando en la iglesia hay esos caracteres así, hermano, solamente Cristo puede dominarlos. Cristo es el buey manso. Yo y usted éramos el buey chúcaro. El buey que no quiere, hermanos, más que salirse del arado, salirse, hermanos, del camino correcto. Pero por eso dice el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestras almas. No podemos llenarnos de amargura, no podemos llenarnos de odio, de resentimiento, de aquellas cosas que nos han hecho en el pasado. Porque si usted no entierra el pasado, tampoco va a poder recibir el futuro glorioso que Dios tiene preparado para usted. Es necesario, hermanos queridos, que comprendamos que si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas para la gloria del Señor. No podemos darle lugar al enemigo, hermanos, en que brotando una raíz de amargura en nuestros corazones, nosotros comencemos a dañar a hermanos el testimonio de aquel que es más débil y hablarle mal de uno y otro. No, hermano, eso no tiene que existir en nosotros. Créanme que cuando yo me acerco a esta plataforma, lo hago con temor y temblor, y aquí está mi esposa que no me
deja mentir. Y yo le digo, Señor, ¿y yo qué le puedo dar a esta plataforma? ¿Y qué le puedo dar? No cubro el calibre espiritual que ellos tienen, no lo cubro. Pero sin embargo lo hago porque Dios me ha puesto claramente una visión que esto para mí es un canal de bendición. Es un canal, hermanos, de bendición para que mi vida sea completada a lo que Dios quiera completarlo. Hasta que rebalse el vaso, no a media, sino hasta que rebalse. Y eso solo Dios lo puede hacer. Que Él nos va a llenar y nos va a capacitar hasta que sobre y abunde, hasta que de nuestro interior corran ríos de agua viva y podamos ser de bendición para los demás. Allí en la casa suya entra una tubería, usted la destapa y tiene años y va a hallar mojo, va a hallar pudrición. Y usted dice, esta es el agua que me bebo. Yo me puedo ver bonito, un predicador se puede ver bonito, saco y corbata y todo, pero es como un tubo de esos, ya no está transmitiendo un agua limpia, sino un agua contaminada. Y para que nosotros seamos canales de bendición y estemos preparados, hermanos, para la venida del Señor, tenemos que estar alerta, prestos, tenemos que tener las lámparas encendidas en nuestros corazones. Jesús claramente lo dijo, hermanos, que el que no honraba padre o madre, el que vivía, hermanos, en esas disoluciones de ese tipo de problemas, su lámpara se le iba a apagar en oscuridad y tinieblas. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel no supo interpretar la venida del Señor, y hasta el día de hoy lo están esperando, en el muro de los lamentos, allí están todavía pidiendo que un día venga su Mesías. Él vino ya casi 2000 años. Yo lo he gozado durante más de 20 años. A pesar de mi mediocridad, a pesar de mis bajezas, a pesar de mis rebeldías, la misericordia de Dios ha sido grande. Y en ocasiones ha llegado a decirle, Señor, no puedo darte todo lo que tú quieres. Mejor córtame. Pero sin embargo, Dios no quiere, hermanos, cortarte. Hay mucho trabajo que hacer en esta tierra. Hay mucho que conquistar en esta tierra. Hay mucho que lograr en esta tierra por el reino de los cielos. Resta, hermanos, decirles en esta noche que las iglesias, lastimosamente, muchas iglesias han dejado de predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos predicadores se están burlando del rapto, se burlan de los dones, se burlan de la profecía, se burlan, hermanos, de todo lo que viene. Pero yo quiero ponerles un testimonio. Yo comencé a llegar a la iglesia en el año de febrero del año pasado, pero a mediados de febrero, a mediados del año, hubo algo que me impactó allí en la iglesia Peniel. Se levantó porque yo iba a las vigilias. Yo me iba a meter a las vigilias, hermano. Era duro para mí porque Dios venía limpiando mi vida de una manera terrible. Cosas que yo venía, hermanos, por misericordia de Dios estoy vivo, pero cosas que yo traía atadas, que yo las desconocía. Dios me ha venido liberando y liberando y liberando por medio de ese ministerio. Un hermano se paró en la madrugada y dijo estas palabras: voy a hablar lo que Dios me ha dicho, y dice el Señor que muchos se van a burlar y no van a creer. Y dijo estas palabras ese varón: viene una peste a nivel mundial, dice el Señor. Va a traspasar fronteras. No van a dar abasto los hospitales. Oren por sus hijos. Oren por los más pequeños. Oren para que no estén, ay, Señor. Se cumplió al pie de la letra esa profecía, hermano, y yo cómo voy a dudar que Dios está con ustedes. Cosas que Dios ha venido hablando a mi vida y revelándolas también por la palabra. Le doy gracias al Señor porque han servido de estímulo, han servido para que yo pueda, hermano, glorificar el nombre del Señor y estar siempre, quizás un poco de incógnito en esta plataforma, pero siempre estoy presto, hermano, de sus oraciones. Y tenemos que orar y velar, hermanos, los unos por los otros, porque es maravilloso cuando alguien se interesa verdaderamente por uno. Esta pandemia sirvió para disfrazar falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, hermanos, gente que nunca, hermanos, tomó ni siquiera el teléfono para hablarle a la ovejita que a 2 cuadras vivía, porque era una persona sencilla y pobre.
pero nosotros, ustedes, han estado en victoria en esta plataforma. Bendito sea el Señor, hermanos queridos. Amén. Yo no voy a agrandar más este mensaje, sino decirles de que el tiempo ya está cerca. Uno de los principales, hermanos, motivos que a mí me llama la atención es la profecía para mí más significativa que Dios dijo. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están verdes y comienza a florecer, es señal que mi venida está cerca. El 14 de mayo de 1948, Israel se estableció en un día como nación y estaba profetizado. En un día se estableció como una nación. Y ya son 72 años desde esa época en la cual, hermanos, Israel se ha establecido como nación. Y quiero decirles algo muy importante. Se está cumpliendo al pie de la letra la profecía que Dios le dio a Abraham hace 4000 años. Que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el río Nilo, es de los hijos de Israel. Ya el río Éufrates se está secando como la palabra de Dios lo profetiza, para que el ejército de 200 millones que va a venir del norte para atacar a Israel pase libremente por ahí. Nosotros ya sabemos quién es ese ejército. Nosotros sabemos qué son las cosas que están sucediendo allá en Oriente. Están firmando ya el acuerdo de paz, pero como hermanos le han arrebatado el triunfo a este varón llamado Trump, entonces se ha retrasado. Y lo que están haciendo utualito, hermanos, dándole más poder a Siria, dándole más poder a Irán para que siga enriqueciéndose en el uranio. Y hermanos, viene una guerra termonuclear. Y yo quiero que sepa algo, hermanos, que si usted de lo que yo le voy a decir tiene una duda y me quiere preguntar, nos vamos a ir a la Biblia. Dice la palabra del Señor: cuando te digan ahí está, no vayáis. Y cuando te digan Él es, no lo creáis, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, sin que antes venga la apostasía, sin que antes se levante ese inicuo, ese pecador, ese hombre de maldad, diabólico, que se va a querer sentar en el trono de Dios y se va a querer asemejar para Dios. Estamos viviendo un momento muy crítico. La iglesia está en muchos países recibiendo persecución. Iglesias que están siendo quemadas en la India, iglesias que están siendo cerradas en Europa, porque el espíritu de Jezabel se va a volver a levantar en estos tiempos finales. Ya en Estados Unidos, hermanos queridos, le han declarado una batalla tan tremenda a este hombre que Dios ha puesto como presidente. Muchos no lo quieren. Muchos hermanos quizás lo ridiculizan porque tiene algunas observaciones raras, pero es el único hombre que le ha hecho frente al orden mundial, que ya el Papa tiene ganas de firmar, que ya, hermanos, tienen preparado todo el panorama para que se levanten potestades demoníacas, presiones sexuales, persecuciones, leyes pedrastras, abortivas, y es el tiempo para nosotros clamar y revestirnos de tal manera, hermanos, que podamos estar apercibidos para la venida del Señor. Muchas cosas están sucediendo en el mundo que van a cumplirse ya en este tiempo, y es el tiempo final en el cual tarde o temprano va a sonar la trompeta y nosotros nos vamos a ir con el Señor. Vamos a cantar una alabanza. Voy a ver si me acuerdo, y si no me acuerdo no me interesa. Lo que sí sé que un día yo le voy a dar gloria y honra al Señor con un cuerpo glorificado. Filipenses 3:21 dice, hermanos, con un cuerpo semejante al de Él, con un cuerpo glorificado, amén, con el cual, hermanos, tenemos el poder también de glorificar a Dios y ser trasladados hacia esa patria celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Lo cree? Amén. Amén. ¿O quiere que le certifique? Amén. 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 Hermano, amén. Amén. Finalizo con esto. Amén. Gloria a Dios. Hace algunos años, los científicos, con un lente, hermanos, astronómicamente potente,
han venido descubriendo cada día más entre las Pleiades, entre las estelas, hermano, han venido descubriendo nuevas y nuevas galaxias, porque ellos están interesados en hallar nueva vida, en hallar un planeta que tenga vida. Pero quiero decirle la buena noticia, lo existe. El profesor Larkin hace algunos años, cuando él estaba divisando allí en el observatorio Lowell, estaba a los lados del norte sobre la nébula de Orión, han descubierto, hermanos, un espacio grandísimo allí en el universo que tiene 16 trillones de millas cuadradas y donde ese profesor pudo apreciar que se mira a lo lejos como una ciudad que es indescriptible, está llena de piedras preciosas, escalatitas, perlas, hay cascadas, hermanos. Yo quiero decirle algo, hay un reino glorioso de parte de Dios, porque Juan dijo, y vi descender la nueva Jerusalén como una novia ataviada. Y quiero decirle que lo que estos hombres científicos han visto no es mentira. Vieron piedras preciosas, vieron pisos de zafiro, vieron cascadas. Y yo quiero decirte algo muy importante, hermano. En ese reino hay espadas, hermanos, en ese reino hay guardias, en ese reino, hermanos, hay tabernáculos, en ese reino hay frutos, en ese reino hay mesas, en ese reino hay de toda clase de cosas, porque lo existe y Dios lo ha preparado para nosotros. Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Yo tengo la certeza que el mundo no es mi hogar. Sé que lo que hay aquí un día pasará. Es una promesa que llevo en mi ser. Pronto a mi dulce hogar, con Cristo yo me iré. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cielos tan hermosos, en donde el gozo nunca acabará. Yo no sé el día ni la hora, solo sé que su palabra es fiel, que muy pronto su rostro yo veré. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Prepáranos para tu venida, Señor, que nuestras lámparas están llenas de aceite para poder oír, Señor, ese toque final de la trompeta. Y no nos quedemos como aquellas 5 vírgenes que ya no tuvieron aceite, pero hoy es tiempo de comprar aceite. Hoy es tiempo y es de gratis y el Señor te lo da y el Señor te lo proporciona para que tú puedas llenar tu lámpara. Que Dios te bendiga, hermano querido. No espero haberte ofendido con este mensaje, pero emocionan todas estas cosas sabiendo que el Señor está a las puertas. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. No me oís.